Bueno, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos instructoría. Esto quedará grabado para los que quieran consultar después esta instructoría. Vamos a abarcar en esta semana dos temas principales, ya que la semana anterior se abarcó únicamente lo que eran temas correspondientes al desafío, y no se abarcaron los temas que realmente se tenían que tocar, que eran los multivibradores en configuración estable, monoestable y configuración estable y monoestable. Entonces, el día de hoy, al igual que el día de mañana, martes, vamos a tocar los temas sobre el integrado 5.5 de modo estable y monoestable. Y el día sábado vamos a tocar un poco sobre los temas de la programación en DHL, ya que es el tema que se está tocando esta semana. Así que vamos a comenzar. Vamos a hablar primero sobre el dispositivo, el integrado que nosotros vamos a estar utilizando, que es el 555. Bueno, este circuito integrado, como lo menciona acá, es uno de los que más se utilizan en el mundo de la electrónica por su bajo costo y su gran fiabilidad. También es un dispositivo integrado que permite producir pulsos de temporalización y puede configurarse en modo monoestable y también puede ser usado como oscilador, es decir, en modo estable, con tiempos muy precisos. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, se está viendo, ¿verdad? ¿Y se escucha todo bien? Sí, ¿verdad? ¿Se escucha y se ve todo bien? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, continuando con lo que estaba hablando, pues este circuito integrado al 555 es un dispositivo capaz de producir pulsos de temporalización y cuando estamos hablando en el modo monoestable, y también es un tipo de dispositivo que puede ser configurado como modo estable para ser utilizado como que si fuera un oscilador con tiempos bastante precisos. Este dispositivo, o con un poquito hablando de historia, ¿verdad? Fue desarrollado y construido allá por el año 1971 por esta empresa, Synetics, con el nombre SE555, plega NE555. Según quien sea que lo fabrique, lo podemos encontrar marcando con una designación tal como LM555, que esta sería de Texas Instruments, el NE555 ya es. Quiero aclarar desde un principio, ya que muchas veces puede que encontramos distintas variaciones en los programas de simulación. Por ejemplo, si estamos utilizando Proteus, podemos encontrar distintas librerías, que es el mismo dispositivo, pero fabricado por otra empresa. Estamos utilizando Multisim, puede que encontremos otros dispositivos dependiendo de las librerías, pero siempre van a tener la misma función. Ok, entonces vamos a ver los modos de operación del 555. Este modo de operación del 5.5, el primero es el modo monoestable, es decir, que genera un único pulso. Y también está el modo estable, que genera un tren de pulsos. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner la otra presentación, ya que esta no se puede editar. Y creo que con esta nos vamos a quedar trabajando mejor, porque esta sí se puede manchar. Ok, vamos a ver. Ok, como teníamos aquí, ¿verdad? El modo monoestable, que es el que genera un único pulso, y el modo estable, que es el que genera un tren de pulsos. Cuando hablamos del monoestable, es decir, que cada vez que nosotros pulsemos un botón, este va a mandar un pulso que se va a ver así. Y cuando nosotros hagamos el modo estable para la configuración del NE55, el 555, vamos a generar un tren de pulsos, que este es
pues así, ¿verdad? Y disculpa que no puedo dibujar acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar calculando? ¿Qué es lo que nosotros nos va a estar importando respecto a los ejercicios del 5555? Para nosotros lo que nos va a estar importando va a ser encontrar ya sean los tiempos en los que los pulsos están bajos, por ejemplo aquí, y los tiempos en que los pulsos o la señal está en alto. Acordémonos que con bajo nosotros decíamos que era 0, ¿verdad? Bajo. Y con alto nosotros teníamos que esto era 1, ¿no? Entonces esto visualizado para acá era como que la señal de bajo es cuando está recto y la señal de alto es cuando está arriba, ¿verdad? Como se muestra en el dibujo. Permíteme. Solo quiero visualizar algo. Entonces, permíteme. Solo quiero visualizar. Aquí está. Ok. Bueno, entonces, en los ejercicios del 555 normalmente nos van a preguntar cuánto tiempo pasa. Vamos a mancharlo acá. ¿Cuánto tiempo pasa el pulso en bajo, es decir, esta parte de acá, y cuánto tiempo pasa el pulso en alto? Y aquí nosotros vamos a hablar de T1. Uy, aquí eso no se ve. Vamos a hablar de T1 y T2. Y T1 lo vamos a identificar así. Vamos a ver aquí que se ve. Lo vamos a identificar como este tiempo que está aquí. Y T2 va a ser el tiempo que pasa en alto. ¿Ok? Entonces, la suma de T1 con T2 al final nos va a dar nosotros un periodo, nos va a dar una T total, que es el ciclo. Y nosotros vamos a calificar como ciclo en la señal en donde primero está abajo y luego está arriba. Vamos a señalizarlo acá. El ciclo completo es esto que se va a ver con verde. Cuando está abajo y cuando está arriba. Eso va a ser un ciclo completo. Permíteme. Ok, perdonen ahí las molestias. Entonces, está claro de que esto va a ser un ciclo completo. Entonces, también vamos a hablar de conceptos de frecuencias. ¿Y a qué nos vamos a referir nosotros con eso? Porque recordémonos que la fórmula de la frecuencia es 1 sobre t. ¿Qué significa esto? De que, por ejemplo, si nosotros tenemos una frecuencia de 1 y nosotros despejamos t, t nos va a quedar que es efectivamente, perdón, vamos a borrarlo acá. Ok, hoy sí. Imaginémonos que tenemos este caso que ya nos dan la frecuencia de 1. Despejemos t. Ok, t dice que es igual a 1. ¿Qué significa esto? Que en un hercio, porque acordémonos que esto es unidades de hertz, nosotros vamos a tener un ciclo. ¿Ok? ¿Qué pasaría si nosotros nos dijeran frecuencia de 2 hertz? Vamos a dibujarlo acá para que se entienda mejor. Vamos a borrar aquí todo esto para que no nos confundamos. ¿Qué pasaría si a nosotros nos dijeran frecuencia es igual a 2 Hz? Ok. Significa que cuando nosotros sustituyamos en la fórmula de frecuencia es igual a 1 sobre t y ponemos 2 es igual a 1 sobre t, cuando despejamos t,
esto nos va a quedar que esto es 1 sobre 2. ¿Y qué significa esto? Que en el ciclo normal, es decir, en este ciclo que nosotros habíamos dicho, por ejemplo, aquí, en este ciclo de acá, que para nosotros es para una frecuencia de 1 Hz, por ejemplo, ya no vamos a tener solamente un ciclo, solamente un ciclo, digamos, bajada y subida, sino que vamos a tener dos veces. Vamos a tener bajada, subida, bajada, subida. En lo que era normalmente un ciclo normal, cuando es 1 Hz, si nos dice que es de 2 Hz, significa que vamos a tener dos ciclos en el mismo tiempo. ¿Se entiende? Es decir, vaya, por ejemplo, cuando tenemos las computadoras a nosotros nos dicen, sí, mira, tiene una frecuencia de reloj de 2.6 GHz. ¿Qué significa eso? Que él está haciendo 2.6 gigas de ciclos eh, en ese periodo, digamos. O sea, en el que normalmente haría en un segundo, nosotros estamos metiendo 2.6 giga, gigaciclos, digamos, lo que estamos poniendo allá, digamos. Eso es lo que vamos a ver, pero para que se entienda mejor, vamos a borrar esto y vamos a hacer el ejemplo y vamos a visualizarlo en Proteus, ya que si solamente lo dejamos en palabras nos vamos a confundir. Vamos a borrar esto. Bueno, esto ya. Y sigamos con esto. Ok, entonces acordémonos, vamos a tener dos estados, dos modos, el monoestable y vamos a tener el modo astable, ¿verdad? Genera un único pulso el monoestable y el modo estable genera un tren de pulsos, ¿ok? Bueno, vamos a ver el datasheet del 5555. Fijémonos bien, vamos a tener 8 pines. El pin 1 va a ser para tierra y el pin 8 va a ser para el voltaje. Normalmente estos integrados los circuitos que vamos a estar haciendo, ¿no? Vamos a tener también el pin 2, que es el del pulso, que cuando nosotros lo configuremos en el modo monoestable nos va a poder servir para controlar cuándo disparar la señal, ¿no? Y el pin 3, nos va a funcionar cuando nosotros estemos configurando en el modo estable para obtener el tren de pulsos. También tenemos este pin número 7 importante, que nos va a poder hacer descargar, digamos, el integrado de acá. Y el número 5 nos va a poder controlar el voltaje. Ahora, una breve explicación de los pines y los modos de operación del 555. El ground va a ser normalmente el 1, que va a ser el polo negativo de la alimentación. Vamos a llamar tierra siempre, ¿verdad? El disparo, como lo había mencionado, va a ser el 2 y es en esta pata donde se va a dar el inicio del tiempo del retardo que nosotros vamos a configurar para nuestras operaciones con el 555. Si es que lo modificamos como monoestable, ¿verdad? La salida, es decir, donde nosotros vamos a estar visualizando cómo se compartan estas señales de salida, estos pulsos, ¿verdad? La vamos a ver en el pin número 3, es decir, que en este pin nosotros vamos a estar colocando, por ejemplo, una resistencia con un LED para ver cómo parpadea dependiendo de la configuración que nosotros calculemos con las fórmulas que vamos a ver más adelante. Dice aquí, se ve el resultado de operación del temporizador, dice, ya sea conectado como un estable u otro, dice. Cuando la salida es alta, el voltaje será de alimentación en 1.7, dice. Esto obliga a estar casi a 0 voltios con la apatía en el reset. Y ahora el reset que se menciona acá es el que se pone a un nivel bajo de 0.7 voltios, dice. Si esta apatía no se utiliza, hay que conectarla a VCC para evitar que el 555 se resetee, ¿verdad? Ya vamos a ver las conexiones. También tenemos el control del voltaje, que es cuando el temporizador está en modo de controlador del voltaje. El voltaje en esta patilla pues puede variar en VCC, ¿no? Y esta patilla pues si no se utiliza se recomienda ponerle un condensador, que realmente es como lo vamos a estar utilizando, poniéndole un condensador de 0.01 microfaradios para que se eviten interferencias. El 6 va a ser el del umbral, que es un comparador interno, dice.
Normalmente el 6 y el 7 van conectados, ya vamos a observarlo. Pues casi que se utilizan para descargar el condensador externo que nosotros vamos a estar ahí colocando y calculando, ¿no? Y por último, el B+, o sea, el BCC que veíamos en el datasheet anterior, pues es el pin donde vamos a conectar el voltaje de alimentación de 4.5 hasta 18. Pero por la naturaleza de los circuitos que nosotros vamos a estar usando, pues vamos a meterle únicamente 5 voltios, ¿no? Ok, vamos a ver la configuración en modo estable. Tenemos este circuito de acá. Este es el 5.5. Ahora observa, en la salida out dice que va conectado al pin 3. Aquí nosotros vamos a estar observando la señal. Aquí nosotros podemos conectar ya sea un osciloscopio para ver cómo se está saliendo esta señal. Ya vamos a observarlo. El BCC, como mencionábamos, va a ir conectado al BCC. El reset va a ir conectado porque no se va a estar utilizando. Esto evitará que se reinicie nuestro 555. Y fíjate el modo de conexión para el modo estable. Las resistencias están así, de esta manera. Y el discharge, el pin 7 va a ir conectado en medio de las resistencias. Y las pines 6 y 2, que son del trigger, y el 6, que habíamos dicho que era el del umbral, van a ir unidos a la salida de la resistencia 2, seguido de una capacitancia o de un condensador que va a ir conectado luego a ground. Ahora, fíjate que le pongo yo acá BCC y ground. Y aquí entre estos dos, ¿qué es lo que voy a conectar? Pues ahí voy a poner yo pues mi fuente de 5 voltios para alimentar mi 555, ¿ok? El ground, pues lo tiramos el ground y el control, como la mayoría de los fabricantes especifican, va a tener un valor de 10 nanofaradios o 0.01 microfaradios aproximadamente. ¿Cuáles son las fórmulas? Esto sí quisiera que lo anotaras porque realmente son las que se utilizan para este tipo de ejercicios y las que se van a estar utilizando siempre, ¿verdad? Vamos a tener dos tiempos. Vamos a tener el primer tiempo, el T1, que va a ser el tiempo en bajo, se va a calcular así, 0.693 por R1 más R2 por el valor del capacitor. Ese va a ser para calcular el tiempo en bajo. Ahora, el tiempo en alto se va a calcular como 0.693 por R2 por el valor del capacitor. Cuando vos ya encontres estos dos tiempos, vas a encontrar lo que es el periodo. Y el periodo se va a calcular como T1 más T2. El periodo del ciclo, el que yo estaba comentando desde el principio, que es el que abarca desde que está abajo hasta que sube, ¿ok? Ahora, la frecuencia, ¿cuántas veces se repite el periodo en la gráfica? Esa es la frecuencia. Pues se va a calcular como F es igual a 1 sobre T. Ahora, imagínate que no tuviéramos lo que es esta fórmula, ¿verdad? T1, T2. Pues también podemos encontrar la frecuencia de otra manera, que es de esta forma. 1 sobre 0.693 por R1 más 2R2 por C. Así lo calculas. Esta es otra fórmula de la frecuencia. Y que es T, es el ciclo de trabajo, es igual a T2 sobre T por 1000. Que esto vamos a ver el porcentaje que nos está rindiendo. Por ejemplo, qué porcentaje nos está rindiendo de esta configuración en modo estable, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo, ¿verdad? Y esto es muy importante que también lo tengas en cuenta, que lo anotes, porque son los rangos de valores para las resistencias y capacitores. En algunos ejercicios, a vos no te van a decir, por ejemplo, qué valores R1, qué valores R2, solamente te van a decir, hey, mire, solamente quiero que el tiempo en bajo sea tanto y el tiempo 2 sea tanto. Hágame un arreglo de resistencias para obtener esos tiempos. Y no te van a dar ni la resistencia, ni el R2, ni la capacitancia. ¿Y ahí qué onda? ¿Cómo hacemos? Pues esto se soluciona asumiendo una de estas dos resistencias. ¿Y cómo se asume una de estas dos resistencias? La 1 o la 2. Pues gracias a esto.
ya que esto nos indica, gracias a los fabricantes que desarrollaron el 555, los valores que tienen que andar esas resistencias. Por ejemplo, dice que la R1 tiene que ser a ley mayor o igual que 1 kilo ohmio. Puedes asumirlo así. Y que dice que la R1 más la R2, la suma de las resistencias tiene que ser menor o igual de 6.6 mega ohmios. Ahora, el valor de capacitancia tiene que ser mayor o igual a 500 picofaradios. Acordémonos de estos de acá, que estos se ven en física, me acuerdo yo. Estos prefijos o sufijos, pero para exponentes. Y así te vas a basar para asumir estos valores, ¿ok? Ahora vamos a ver este ejemplo, lo vamos a hacer Proteus para que veas realmente cómo es que funcionan estas cosas, pues. R1 es igual a un K, mira el valor que estoy tomando. R2 va a ser igual a 200K y la capacitancia la voy a asumir de 3.6 microfarads, está bien. En este caso, este es un ejercicio que yo hice, no estoy pidiendo, no estoy ya exigiéndole, por ejemplo, al estudiante un tiempo de tanto, debajo de tanto, o un tiempo alto de tanto, sino que solamente lo estoy simulando para poder visualizarlo. Así que vamos a ver en el Proteus. Vamos a ver acá. Vamos. Y lo vamos a simular. Ok. Ok, aquí tenemos este circuito, ¿verdad? Y vamos a ver cómo lo he conectado y por qué lo puse así. Vaya, fíjense bien acá. Tenemos el 555, ¿verdad? Aquí, este software se llama Proteus, pueden descargarlo, es de licencia gratis, es código abierto y pues es bastante funcional, es lo mismo que el Multisim o cualquier otra programa de simulación de circuitos electrónicos. Aquí este tiene librerías. Las librerías puedes acceder a los componentes, puedes acceder a osciloscopios y puedes acceder a distintas otras herramientas que vos necesites. En este caso, agregué un 555 de la manera siguiente. Aquí en Component Mode, abajo del cursor, hay una P. Aquí en Keywords, yo puedo poner 5555 y me va a salir el oscilador 55555 acá. Este lo puedo poner y ya simplemente le doy OK y le doy en el lápiz otra vez clic y ya lo coloco. Y así con los distintos componentes. Es igual que estés utilizando el multisim. Por ejemplo, aquí yo utilicé un resistor. Simplemente lo busqué como resistor. Y fíjate que aquí va quedando guardando las cosas que vos vas utilizando, ¿ok? Ahora, para la alimentación hay dos maneras. Puedes poner una fuente DC de un solo o puedes poner esta flecha que está acá, que esto ya te indica una fuente de alimentación de 5 voltios. Para colocar esto, pues hay una opción aquí en el lado izquierdo, donde están los modos de terminales, en donde puedes poner una que se llama Power. Aquí le haces clic en él y haces clic sobre el campo y colocas la flecha. Este ya te tira un valor de 5 voltios. Lo mismo con el ground que está aquí abajo. Aquí está la opción de ground, lo mismo, haces clic otra vez y lo colocas. Para unirlo, pues ya automáticamente te ponen un lápiz aquí que unís simplemente las líneas de conexión, ¿ok? Ahora, fijémonos bien lo que le he puesto y por qué lo he conectado así. Bueno, tenemos el arreglo de resistencias, que ya nos los indicaba la forma genérica del 555, donde tenemos la resistencia 1, la resistencia 2 y el capacitor conectado. Acordémonos que aquí el discharge iba a ir entre la resistencia y el R1 y R2, que es este del pin 7. La salida, representada aquí por Q, va a ir a un elemento llamado probe, logic probe. Es este que está acá, logic probe, entre paréntesis big. El logic probe, pues lo puedes buscar acá en P y lo colocas. Logic proof lo que te permite observar es si está saliendo ceros o si está saliendo unos. Ya vamos a ver cómo funciona. El 4, que es el de reset, como no se está utilizando, es el que evita que mi 555 se reinicie. Por lo tanto, si no lo estoy usando, lo voy a colocar aquí al BSC, que es la flecha de acá, ¿ok? Ahora, el CBE, como lo habíamos dicho,
el CB, va a ir conectado al capacitor de 0.01 micro. Este valor de 0.01 microfaradios siempre va a ser ese, el mismo, pues ya está dado por los fabricantes y es uno que está correcto entre esos valores, pues ya está especificado. Tenemos, pero ahora fíjate bien, tenemos dos capacitores. Este, que es uno de tipo cerámico, observa la manera en que está. Solamente son dos líneas, ¿no? Y tenemos el otro que está aquí, que es este, que ya tiene polaridad. Y esto hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque el que va al pin 5 va a ser uno de tipo cerámico y el que va conectado en serie con la resistencia R2 va a ser uno de tipo electrolítico. En Proteus, si vos le das en P y le das acá en Capacitors, que está acá, vas a ver aquí una serie de subcategorías. Están los discos cerámicos, ¿verdad? Estos de acá. Y están los que se llaman Electrolytic Aluminum. Los que van conectados en serie con la resistencia, pues esos van a ser de tipo electrolítico. Y la diferencia es que este no tiene polaridad, puede ir conectado como sea, pero este sí. Y la polaridad negativa me la indica la parte que está con este trazado diagonal de líneas. Ahora fíjate bien, porque yo esa parte que está trazada diagonal de líneas, yo la estoy tirando al ground. Si yo no respetara eso, el circuito pues no me va a funcionar y en la vida real lo que va a pasar es que tampoco me va a funcionar y hasta puedo arruinar otros componentes que están en el circuito. Entonces, vamos a hacer aquí. ¿Qué otros componentes más? Tenemos lo que son este osciloscopio, que pues lo hallas de esta manera acá, en la sección de acá abajo. Y aquí el primero se llama osciloscopio. Yo conecto la línea A y pues ya me tira la señal. Bueno, ya vimos la manera en que lo construimos. Pues se están cumpliendo. Vamos a ver entonces. A utilizar las fórmulas que nosotros teníamos. Bueno, tenemos R1 1K, R2 200K y C 3.6 pues microfaradios. Permitidme un momento. Ok, sigamos. Vamos a hacer entonces lo que son los cálculos, ¿no? Tenemos R1 1K y tenemos R2 de 200K. Entonces vamos a meterlo en la calculadora, ¿no? Vamos a calcular primero el tiempo 1, que lo podemos calcular multiplicando 0.693 por R1, que es 1K, es decir, 1000 ohmios, ¿no? Más R2, que dice que es 200K, entonces es 200,000. Y eso lo multiplicamos por el valor de la capacitancia que yo he asumido, ojo, yo he asumido, que es 3.6 microfaradios, que eso es como poner 0.0000036. Vamos a colocarlo aquí en la calculadora a ver cuánto nos da. Ok. Nos da 0.5015 el tiempo en bajo. Ok. Vamos a visualizarlo aquí en la calculadora para que tengamos una idea. Solamente si yo lo hago en mi calculadora no se verá.
Vamos a hacerlo, 0.693 por el primer valor, que era de 1K, es decir, 1000 ohmios, más 200K, que es 200.000. Ahora, eso pues lo multiplico por 3.6 microfaradios, que es como que ponga 0.1, 2, 3, 4, 5, 36. Nos da 0.501454. Ok, ese valor yo lo voy a guardar aquí para que luego lo vamos a utilizar para encontrar el periodo total. Vamos a encontrar ahora el tiempo en alto, el T2, 0.693 por R2 por C, ¿ok? Entonces, multipliquemos 0.693 por R2, que es 200K, que es 200.000, por el valor de la capacitancia, 0.1234536. Nos da 0.49896. Voy a guardar ese valor aquí en mi calculadora. Pues los tendré utilizando después, ¿ok? Ok, ya tenemos los tiempos en altos y tenemos los tiempos en bajo. Ahora voy a sumar estos dos valores, T1 y T2, para ver cuánto me da. Que T1 yo tenía claro que era 0.5015. Aquí vamos a ver que lo tengo aquí guardado. Vamos a sumarlo acá. Más 0.501454. Esto nos da aproximadamente 1. ¿Qué significa esto? Que tenemos pues aproximadamente un segundo, ¿no? Ok. Entonces, acuérdate que la frecuencia pues es 1 sobre una unidad en segundos. Entonces, nos dice, ¿qué entendemos por esto? ¿Qué nos dice? Que en la señal que nosotros teníamos, vamos a dibujar acá. En la señal que tengamos, por ejemplo esta. Uy, qué feo salió eso. Vamos a dibujarlo otra vez bien. Que en la señal que nosotros tengamos, por ejemplo esta parte va a durar 0.5014, algo así. Y esta parte, uy, bueno, se entiende. Esta parte de arriba va a durar 0.49, algo así, 85, no sé, algo así. Y esto, completito, el ciclo total va a durar un segundo aproximadamente, ¿verdad? Si ya le estamos quitando los decimales. Ahora, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros saquemos la frecuencia, que es 1 sobre T, que está aquí, ¿verdad? Esta frecuencia 1 sobre T, nos va a dar que esto tiene una frecuencia de 1 Hertz, ¿ok? Significa que ese ciclo solamente se repite una vez en la frecuencia de 1 Hertz. Si hubiera una frecuencia de 2 Hertz, pues esto mismo que está acá, se repetiría 2 veces en un segundo. Si hubiera una frecuencia de 3, se repetiría esto 3 veces, esto que estoy rodeando acá, esto 3 veces en un segundo. Y así sucesivamente. Entre más va sumando, más veces este ciclo se va repitiendo en la misma cantidad de tiempo. Por eso yo hacía referencia a lo de las computadoras, ¿no? De que a veces se dice de que tiene una frecuencia de 2.6 GHz, es decir, que se está repitiendo este ciclo 2.6 gigaveces en el mismo tiempo, ¿ok? Por eso es que algunas computadoras, entre más velocidad tienen, más rápidas son en los procesos. Ok, entonces ya calculamos estos tiempos, ya tenemos que este es este, que este es este. Ahora vamos a ver cómo esto se comporta realmente y si es cierto, pues en el Proteus. Vamos a ver. Tenemos el Proteus acá. Ahora, fíjate bien, ya le puse a la resistencia 1 un valor de 1K que era, ¿no? Sí, quiero ver. Ya le puse el valor de 1K y la resistencia 2, 200K. Al capacitor, al que le cambio el valor es al electrolítico. Ya le puse un valor de 3.6 micro.
Vamos a observar. Para ello visualizamos dándole play acá. Y vamos a observar el logic proof. Cómo cambia de valor. Ahora, a simple vista, esto no podemos comprobar, ¿no? Si se está cumpliendo, ¿verdad? Solo vemos que está cambiando de 0 a 1, ¿no? Pero no sabemos si realmente está cambiando el tiempo en bajo en 0.5 y el alto en 0.49. Entonces, por esto es que yo le coloco el osciloscopio acá. Y si yo hago clic para verlo, en este caso lo voy a ver, observar acá. Voy a observar cómo se está comportando el osciloscopio. Ahora, fíjate bien la línea amarilla que está acá. Vamos a observar cómo se lee esto. Primero, verificar que estemos en DC, ¿no? Acá. Y luego veamos en qué está nuestra escala. Para el canal A, que es el amarillo, tenemos esta como perilla acá, que nos dice que nuestra escala está en 2 voltios. ¿Qué significa esto? Que los cuadritos verdes que se observan acá, verticales, que van para arriba así, cada uno de esos cuadritos vale 2 voltios. Entonces, si nosotros hacemos la cuenta, si tenemos que la línea hasta donde está arriba abarca 1, 2, 4, más la mitad de eso, tenemos aproximadamente 5 voltios. Significa que está bien. Ahora, veamos las señales. ¿Cómo está entonces los tiempos? ¿Ok? Si yo lo hago más grande acá abajo, para ver los tiempos es esta perilla de aquí abajo, esta acá, que su escala es en ms, ¿ok? Este de acá. Si yo varío esta perilla de acá, puedo ir variándola, haciendo un poco más ancha la señal. Se observa, ¿verdad? Y entre yo hago más ancha la señal, significa que, vamos a verlo, ponerlo aquí para que esto ya quede directo. Bueno. Entre yo hago más ancha esta señal, voy a contar más cuadros y veamos estos cuadros ahora ya no se cuentan como para arriba, sino que para un lado, o sea, de manera horizontal. Entonces veamos, si dice aquí que cada cuadro vale 0.13 milisegundos, ¿cuántos cuadros tiene la parte de acá abajo? Este tiene 1, 2, 3, 4. Entonces, si yo hago la multiplicación de eso por lo que nosotros tenemos, que es 0.13, 4 por 0.13 milisegundos, nos da 0. Vamos a hacerlo acá, 4 por 0.13, nos da 0.52. Y esto es aproximado. Es decir, que anda por los rangos. Aquí yo lo podría hacer un poco más específico si lo acercara, ¿no? Pero aquí ya no me deja ver un poco, no me deja ver muy bien. Bueno, aquí vamos a ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadros. 10 por, dice acá, 50 mili. Vamos a multiplicarlo. 50 por 10 a la menos 3. Y nos da 0.50 segundos. Lo mismo haríamos con la parte que está en alto, ¿no? Aquí dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Hagamos de cuenta que son 10.25 porque aquí se sale un poco y aquí también. 10.25 por 10.25 por 50 por 10 a la menos 3 nos da aproximadamente 0.51 por ahí. Entonces significa que los tiempos sí se están respetando un poco aproximados, ¿no? Porque este punto 25 podría ser menos, ¿no? Podría ser que solamente sea 10 y sean 0.50 segundos. Ahora, esos son los tiempos en bajo y en alto, con la configuración que nosotros estábamos viendo acá, que era para el modo estable. Normalmente así son los ejercicios que vienen y lo que te decía, una variable no te la dan ni la otra. Solo te dice, hey, que tenga tal tiempo, por favor, o que tenga, por ejemplo, tal frecuencia. Y de la frecuencia te toca ir despejando, por ejemplo, el primero el T o de estos valores acá y así sucesivamente. Eso es para ir practicando con esos ejercicios. Así es como se simula S. Vamos a ver entonces ahora
el modo monoestable. Ahora, fíjate bien cómo se conecta. Este ya es de distinta manera. Este modo ya te dice aquí que vas a conectar una resistencia al pin 7 y al BCC, pero vas a tener otra resistencia que se va a llamar resistencia pull-up. Esta resistencia pull-up puede tener valores de 100K o de 10K. Realmente esta siempre va a ser el mismo valor fijo y no se va a tener que estar calculando para cada uno de los ejercicios. Los únicos valores que se van a estar calculando van a ser los de esta resistencia y los de este capacitor. Te vas a dar cuenta que la fórmula ahora es bastante fácil. Simplemente hay que visualizar dónde se conecta, ¿verdad? El pin 3 siempre a la salida, ¿verdad? El 8 al VCC, el 1 al ground, el 5 siempre va a ir a una resistencia de 0.01 microfaradios y el 6 y el 7 van a ir conectados a esta parte de acá. Vamos a tener entonces también un interruptor de disparo, que esto lo que va a hacer es de que cuando nosotros presionemos el botón, se va a mandar una señal que va a ir al pin 2, que es el del trigger. Y ese trigger a nosotros lo que nos va a mandar es una señal de esta manera así, así. Una señal en alto. Si nosotros no le mandáramos ningún disparo al trigger por medio de ese interruptor, la señal siempre nos quedaría de esta manera, recta. Pero cada vez que lo hacemos, vamos a estar mandando al trigger esta señal. Obviamente no es de que cuando tengamos los circuitos en físico, no es de que vas a dejar presionado el trigger, ¿verdad? Obviamente si vos lo dejas un poco más presionado, el tiempo en alto va a ser pues más largo, ¿no? Aquí digamos lo presioné bastante. Pero solamente tiene que ser un disparo así, porque si no los componentes se pueden arruinar. Un pequeño botón, o sea, una pequeña presión nada más rápido. Y así sucesivamente para enviar disparos. Vamos a simular esto entonces en Proteus. Ahora bien, esta es la duración del pulso, la única fórmula que vamos a estar utilizando para esta configuración en modo monoestable. Esta es igual a 1.1 por RC y este R, recordate que va a ser esta R. Y este C, acá, va a ser esta C de acá. ¿Ok? La fórmula es bastante sencilla y es lo único que te van a estar pidiendo para este tipo de configuración. Vamos a hacerlo entonces, que aquí lo tengo acá para que lo visualices. Ok. Bueno, aquí está este circuito de la configuración que estamos viendo ahorita. Y fíjate que son casi los mismos componentes. Tenemos el 5555, las resistencias, el capacitor electrolítico. Ahora le he añadido un botón y le he añadido esta resistencia de pull-up. Estoy colocando la misma conexión que la presentación, que esta de acá. La misma, exactamente la misma. Ahora bien, la resistencia de pull-up, yo ya estoy diciendo de un principio que va a ser 100K. Ok, aunque aquí diga 10K, yo le he puesto 100K. Simplemente porque los libros así lo tiran. Y este ejemplo que encontré de acá, pues ya me lo tiraba con 10K, lo cual me pareció un poco raro. Ahora, vamos a ver el 8 al BCC, aquí está el BCC, el 1 al ground, el 2 va a ir al trigger, que va a ir al botón conectado con la resistencia pull-up, que esto lo que va a hacer es de que, digamos, imagínate que aquí viene la señal, seguí el mouse acá. Aquí viene la señal del BCC y si vos no presionás el botón, pues acordate que la corriente siempre va a ir por el lugar donde sí pueda circular, ¿no? Donde haya menos resistencia. Entonces lo que va a hacer es que se va a ir para el trigger. En cambio, si vos presionas el botón, la corriente ya no se va a ir para ahí, sino que se va a ir para el botón. Y la señal que vas a mandar, pues va a ir a una al trigger y otra al ground. Y así es como vas a mandar señales. Le vas a mandar el 0, ¿verdad? Ahora, tenemos el capacitor electrolítico de acá, que este sí hay que respetar la polaridad. El negativo, la parte rayada hacia abajo conectada con el ground. Y este de acá, que es el de umbral, el 6, va a ir conectado con el capacitor. Y el 7, que va a ser el de discharge, va a ir conectado con la resistencia que nosotros sí vamos a calcular.
Ahora, por ejemplo, vamos a ver cuánto queremos nosotros de duración de pulso. Ponerle que tenemos la resistencia, la voy a asumir de 200K, la R, y la C la voy a asumir de 47 micro. ¿Cuánto nos va a dar? Hagamos la multiplicación. 1.1 por RC. Voy a multiplicar acá. Por la C. Me va a dar que esto va a tener una duración de 10.34 segundos. Es decir, que cuando yo presione el botón, va a cambiar a los 10.34 segundos. Ahora bien, antes de que haga la simulación, te voy a pasar una página que es bastante buena para hacer los cálculos, que es esta. Esto ya te lo hace de un solo. Por ejemplo, las calculadoras para los 5.5. Aquí tenemos para monoestable, pero también está aquí a la izquierda para el estable. Para el monoestable, digamos, yo le pongo capacitor 47, resistencia 200.000 ohmios. Dice que ya cuando lo calculo, la duración del pulso va a ser 10.34. Si yo hago cambios aquí, por ejemplo, que le pongo una resistencia de 1000 ohmios, el tiempo va a cambiar a 0.052. Y efectivamente, eso lo puedes utilizar para comparar o simplemente para que se te haga más fácil la vida. También tenemos para el estable, ¿verdad? En el estable ya le puedes ir poniendo vos cuál es la resistencia 1, cuál es la resistencia 2 y cuál es la capacitor. Y ya te va a tirar pues la frecuencia, el periodo, el ciclo, el tiempo en alto y el tiempo en bajo. ¿Ok? El porcentaje del ciclo de trabajo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer entonces la simulación en Proteus. Ahora, estoy utilizando este componente que es nuevo, que se llama timer, que lo puedes encontrar aquí a la izquierda, que es counter timer. Lo colocas acá y el CE lo vas a conectar a la salida y el RCT lo vas a conectar al botón acá. Esto lo que nos va a permitir es observar si realmente está cambiando en el tiempo que es, ¿no? Porque si vos solamente lo haces con la mente, cada uno tiene un reloj pues biológico diferente, o reloj que uno cuenta así nomás. Y puede que uno cuente más rápido, puede que otro cuente más lento y así, ¿verdad? Entonces nunca se sabe con exactitud hasta que utilizamos un instrumento como este. Vamos a simularlo. Nos tendría que dar 10.34 segundos con esta configuración de resistencia y capacitor. Ahora, vamos a ver. Observamos que el principio es 0, ¿ok? Nada de que ver, aquí 0. Vamos a hacer ahora el cambio. Vamos a presionar el botón. Tendría que cambiar a los 10.34 segundos. Ahorita van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.34. Correcto. Significa que nuestros cálculos están bien y pues los valores de resistencia y capacitores que nosotros hemos calculado también lo están. Ok, entonces, bueno, ese sería ya la visualización de los dos tipos de modos. Ahora ya sabes cómo se configura tanto el modo estable y el modo monoestable y cómo son las señales y las fórmulas que se tienen que utilizar. Esta tutoría va a quedar grabada para que después puedas acceder a ella por si tienes algún tipo de duda con respecto a las fórmulas, anotarlas. Y acordate que muchas veces los ejercicios que van a venir es de asumir uno de estos valores, el R1 o R2, o ninguno te van a dar y solo te van a dar los tiempos. Entonces vos por despejes vas a ir encontrando cuáles son los valores, pero siempre asumí uno de los dos con el rango de valores para resistencias y capacitores que te he dado acá, que el R1 siempre tiene que ser tanto, y la suma de los dos tiene que ser tanto, y el capacitor tiene que ser mayor o igual que tanto, y así sucesivamente. Bueno, entonces creo que si no hay dudas, que hasta aquí llegaríamos, Cristian. Voy a subir esto después. Si no, hasta aquí, pues cualquier duda puedes siempre expresármela. Puedes mandarme un correo, un WhatsApp, como vos querrás. Pero hasta aquí llegaríamos. Te agradezco entonces, pues. Bueno, muchas gracias, Rodrigo.
Bueno, pues cuídate pues, Cristian. Gracias por estar. Gracias igual, feliz tarde. Feliz tarde.